En la presentación de hoy os voy a hablar sobre el tema de la videovigilancia y más en concreto, como ha introducido Carlos, os voy a hablar de la tecnología que tiene que ver con el análisis automático de personas y más en concreto con la tecnología de reconocimiento facial. ¿Vale? Os voy a hablar de esta tecnología, que es una tecnología automática de inteligencia artificial, cuyo objetivo tiene el de reconocer las personas que aparecen en un vídeo capturado por un sistema de videovigilancia. Entonces, básicamente la presentación la he estructurado primero con algunas definiciones para contextualizarnos en el tópico de la presentación de hoy y luego veremos cómo funcionan con un poquito más de detalle, sin excedernos en el punto de vista técnico, veremos cómo funciona esta tecnología de reconocimiento facial, dónde se usa, cómo se usa y acabaremos con una parte de temas éticos y de privacidad asociados al uso de esta tecnología. Bien, entonces podríamos definir la videovigilancia como aquel proceso de monitorización, ya sea porque hay un usuario mirando la pantalla o porque hay un sistema automático que analiza los vídeos de un sistema de videovigilancia con el objetivo de detectar posibles situaciones de riesgo. De tal forma que podemos intervenir para asegurar la seguridad, lo que llamaríamos como la ausencia de peligro. Bien, estos sistemas podrían ser, como vemos aquí, el estándar, unas determinadas cámaras que están enfocando alguna localidad pública o privada, y luego de estos vídeos, en el caso concreto que hablaremos hoy, que es el reconocimiento facial, tendríamos una tecnología que dentro del vídeo detecta automáticamente dónde hay una cara e intenta decir la identidad, quién es que está apareciendo ahí. Estos sistemas más o menos de forma intuitiva ya se conocen, se habla de ellos, pero hay una falta de desinformación y yo creo que estaremos de acuerdo si decimos que hay una opinión generalizada sobre la percepción de esta tecnología como que nos espían y una percepción de caja negra. Caja negra en el sentido de que no sabemos muy bien esta inteligencia artificial qué es lo que está haciendo. Sabemos que hay unas determinadas personas, sabemos que hay un sensor, una cámara, en el caso de videovigilancia, que captura unos vídeos y esta caja negra hace un proceso, algo, tal que de forma automática nos dice que esta persona de aquí es fulanito, pepita, menganito. Bien, hoy intentaremos dar un poquito de respuestas a cómo funciona esta caja negra y en concreto a el reconocimiento facial automático en el caso de videovigilancia. Y podemos empezar diciendo que el reconocimiento facial es una técnica de biometría. ¿Qué es la biometría en concreto? Si lo definimos, tendríamos una parte bio, que sería la parte de biología del cuerpo, y una parte de metría, que sería una medición. Cuando hacemos biometría, en el fondo lo que estamos haciendo es describir de forma única, unívoca, a una persona. Lo que queremos es, en el caso de reconocimiento facial, utilizar la biometría para decir, mediante el análisis de la cara, quién es la persona. Con esto podemos ir un poco a definir qué hay dentro de esta caja negra de reconocimiento facial en videovigilancia que os estaba comentando antes. Podríamos dar un caso muy sencillo en el cual decimos, mira, por ejemplo, lo que hace esta caja negra es que dada una persona y dada una cámara, se realiza una operación de preprocesado en el cual primero se localiza la parte correspondiente a la cara de la persona. Una vez localizada la cara, que es la parte que queremos analizar, extraemos una serie de parámetros biométricos. Igual que se cogería información de la huella dactilar, en el caso de huella dactilar, cogeríamos información referente a la cara, geometría, texturas, colores, etc. Y esos parámetros cuantificados se compararían con una base de datos de muchos usuarios, diciendo que el usuario sería aquel que se parece más a estos atributos biométricos. Esta es una definición muy simple, pero no está muy alejada realmente de cómo se implementa la tecnología de reconocimiento facial. ¿Y qué tenemos que asegurar para que un sistema biométrico sea útil a la práctica? Tenemos que definir que sea universal, es decir, que sirva para toda la población, no que haya que hacer un sistema diferente para cada grupo social. Tiene que ser único, hay que describir unívocamente del resto de la población, tiene que ser permanente porque para que sea útil a la práctica habría que hacer pocas actualizaciones de nuestros patrones o nuestros parámetros biométricos, tiene que ser rápido de procesar si queremos que sea útil
en aplicaciones reales y tiene que estar aceptado por la sociedad. Evidentemente queremos utilizar una biometría que sea no invasiva, transparente, cómoda para nosotros. Y por otro lado, muy importante, que sea difícil de reproducir artificialmente. No queremos que haya gente que simule ser quienes somos y que invada nuestra privacidad. En el caso del reconocimiento facial, tenemos el ejemplo de los documentos nacionales de identidad que llevan más de 100 años en la práctica y que no se utilizaban de forma automática, pero mediante inspección visual permitían verificar si un sujeto era el que él decía ser. Pero el reconocimiento facial es solo una de las técnicas de biometría. Es la que hoy veremos, pero hay muchísimas más. Aquí hay una serie de ejemplos. Os los voy a describir muy brevemente, os lo voy a leer, sería de arriba abajo, de izquierda a derecha. Estos son algunos ejemplos biométricos que serían fisiológicos con evidencias de nuestra física, que sería la huella dactilar, los capilares de la mano, el análisis de iris, el reconocimiento facial, descripciones sobre el ADN o las venas oculares, la forma de las orejas, la estructura dental, la estructura de la mano, las venas de la mano, o podríamos capturar otros datos cardíacos o otros fisiológicos a través de sensores portables como podrían ser las pulseras. Todos ellos se pueden definir como sistemas biométricos que cumplen las definiciones que hemos dicho anteriormente. E incluso podríamos definir otros que fueran comportamentales, que no sean de nuestra información fisiológica, pero que nos describan también de forma unívoca respecto al resto, como podría ser reconocimiento de voz o forma de hablar, las firmas, nuestro comportamiento al usar dispositivos digitales, como el ritmo del tecleo, la velocidad, la presión ejercida sobre el teclado, o podría ser también nuestra forma de andar. Bien, dados estos sistemas biométricos, ¿en qué entornos se están utilizando? Si hablamos a nivel de aplicaciones, ¿dónde los podemos ver? Aquí hay una serie de ejemplos. Cuando tenemos el acceso remoto, queremos acceder a un ordenador que está remotamente para trabajar, pues podemos usar el usuario y la contraseña, pero podrían estar comprometidos. Podemos asignar un segundo nivel de seguridad mediante el uso de huella dactilar o iris. Son dispositivos que se usan de forma rápida y fácil. Aquí, por ejemplo, tendríamos un ejemplo de un sistema de biometría por huella dactilar o un sistema de reconocimiento de iris. Tenemos el tema de control por acceso físico. Cuando queremos entrar de forma física a unas instalaciones, usamos llaves, usamos tarjetas, pero pueden haber copias, nos pueden robar, nos podemos olvidar. Podría ser interesante añadir un segundo sistema biométrico de verificación mediante huella dactilar o, por ejemplo, capilares de la mano. En el caso del control de fichaje, tenemos algún problema de que podrían ficharse un mismo trabajador con fichas de diferentes trabajadores, podrían hacer N fichajes. Otra solución sería utilizar huella dactilar o geometría de la mano o del iris. En el caso de la policía tenemos el problema que queremos identificar de forma eficaz a criminales que son reincidentes y que ya podían estar en la base de datos. Ellos se pueden cotejar con la base de datos mediante biometría por huella dactilar, iris o reconocimiento facial o capilares de la mano. Estos son usos estándar y que ya tienen bastante tiempo que se están usando en la práctica. Y luego tenemos el enfoque que hoy estamos hablando, que es el enfoque de videovigilancia. A nivel de videovigilancia podemos decir que la mayoría de las técnicas de videovigilancia usan la tecnología de reconocimiento facial. Y tenemos dos entornos de aplicación. El régimen que decimos abierto, tenemos cámaras puestas en entornos, la población sabe que están informados y generalmente se usa más con fines disuasorios que otros. Y luego tenemos también el régimen encubierto. La población no está informada y muchas veces se usa para el control en masa, lo cual no quiere decir que sea ilegal, pero no hay una información hacia la población. A nivel práctico, ¿para qué usamos los sistemas de videovigilancia? Normalmente para la búsqueda de personas. Hay personas desaparecidas o secuestradas que queremos buscar de forma automática, o hay criminales que están buscados por la policía y que queremos buscarlos, y esto ayuda a la supervisión visual de los usuarios para de forma más rápida y eficiente encontrar a estas personas que estamos buscando. O también los podemos usar para seguridad ciudadana y lo que queremos es identificar conductas o actividades sospechosas.
De la misma forma que existe la inteligencia artificial de reconocimiento facial para detectar caras, podríamos utilizar inspección visual o métodos automáticos que detectaran comportamientos dudosos, como un movimiento repetitivo entre coches o una conducta de agresión, para detectar que hay una situación de riesgo y luego aplicar reconocimiento facial para localizar, identificar cuáles son estas personas. Bien, pues hasta este momento lo que hemos visto es que estamos hablando de que está el reconocimiento facial como una técnica de biometría para reconocer personas que aparecen en los vídeos de sistemas de videovigilancia y que se suelen usar para identificar personas que están buscadas. Ahora bien, ¿podemos dar un poquito más de detalle? ¿Cómo funcionan realmente estas tecnologías de reconocimiento facial en videovigilancia y dónde se implementan y cómo se usan? Estos serán los siguientes puntos de la presentación. Y la primera pregunta que nos podemos hacer antes de entrar a cómo funcionan es, ¿realmente se pueden automatizar? ¿Podemos realmente reconocer quién hay en un vídeo? La respuesta es que sí. La respuesta es que se ha avanzado muchísimo dentro de la inteligencia artificial durante los últimos 50 años y más recientemente en los últimos años, y podríamos resumir de forma muy simple que los motivos han sido tres de forma fundamental. Uno de los principales motivos es la gran cantidad de datos digitalizados de los que se dispone. Esto permite aprender los modelos de inteligencia artificial. Al final tenemos que pensar que gran parte de la inteligencia artificial, que luego explicaremos un poco, se basa en el aprendizaje por observación, igual que nuestros hijos aprenden de visualizar o sensorizar su entorno. Mediante estos datos digitalizados que están disponibles en esta era de la información, tenemos información para aprender los sistemas de inteligencia artificial. Por otro lado, se ha avanzado muchísimo en el desarrollo de nuevos mecanismos de inteligencia artificial, inspirados de forma biológica y que permiten aprender de forma muy fiable. Con lo cual tenemos avances en más datos, métodos computacionales que pueden aprender mejor y además tenemos un avance en el hardware, en nuestras máquinas, que permiten realizar millones y millones y millones de operaciones por segundo y permiten hacer cálculos muy avanzados. Esto nos ha demostrado en los últimos años que es posible automatizar muchas tareas de inteligencia artificial, incluida la tarea del reconocimiento facial. La siguiente pregunta es, vale, somos capaces de automatizar. ¿Es interesante realmente automatizar el reconocimiento facial en videovigilancia? En el caso de que lo queramos aplicar, tenemos que ver que los casos actuales, por monitorización de usuarios, funcionan de tal forma de que un usuario ve múltiples vídeos en los cuales tiene que identificar eventos de riesgo o buscar una determinada persona. Evidentemente, con la gran cantidad de información, los usuarios pueden pasar por desapercibido diferente información que sea útil, se pueden cansar, además diferentes usuarios pueden tener puntos de vista diferentes, subjetivos, al analizar los datos. Con lo cual podríamos decir que hay dos puntos interesantes en la automatización. El primero es que la teoría nos dice que si lo podemos automatizar, esta decisión automática debería ser objetiva e inclusiva y permitiría ser invariante a la variedad poblacional. Además, capturaría información de forma sistemática, no se cansaría y permitiría detectar rápido, con lo cual intervenir de forma rápida y eficaz en caso de que fuera necesario. Pero, ¿cuál es esta inteligencia artificial? No pensemos en esta inteligencia artificial de reconocimiento facial como en una forma humanoide con conciencia, como la inteligencia artificial que se ve en muchos documentales o películas. Realmente aquí simplemente estamos hablando de una serie de metodologías matemáticas para tratar datos. Es decir, hay muchas formas de definirlo, pero podríamos mirar la taxonomía, en la cual tenemos esta parte de aquí, donde estamos hablando del dominio de la ciencia de datos. Tenemos datos y queremos analizarlos automáticamente para tomar alguna decisión en la observación de estos datos. Y cualquier metodología que analice datos de forma automática es ciencia de datos. Cuando este análisis de los datos se realiza con cierta inteligencia sobre los datos, estamos hablando de inteligencia artificial, la cual dispone de otra subárea que solemos llamar aprendizaje automático, que dispone de herramientas matemáticas y estadísticas para buscar y hacer decisiones automáticas sobre los patrones de los datos. Aquí es donde situaríamos las herramientas de reconocimiento facial, como unos mecanismos matemáticos aplicados sobre unos datos que son visuales, imágenes, para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Qué persona es la que está dentro de esa imagen?
Pero antes de ir a esos ejemplos, vamos a comentar estos procesos de inteligencia artificial, como se suelen denominar. Se suelen denominar también algoritmos o métodos de inteligencia artificial. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas, no ambiguas, ordenadas y finitas, con el objetivo de solucionar un determinado problema, realizar un cómputo o procesar datos. Centrémonos en el caso de reconocimiento facial. Tenemos un estado inicial y una entrada, que es, tenemos un vídeo, tenemos una imagen, y queremos que el algoritmo analice esta imagen para que nos dé un estado final con una solución de si hay una cara y dónde está y cuál es la identidad del sujeto que hay dentro. Veamos ahora un ejemplo de un algoritmo, para hacernos una idea de un algoritmo de inteligencia artificial, pero que soluciona una tarea, llamémosla, más sencilla. Sería el control de calidad de una lámpara. Esto que vemos a la derecha es un algoritmo que podríamos ejecutar y funciona. Es un sistema inteligente conversacional que codifica el algoritmo de hacer el control de calidad de una lámpara. ¿Y cómo funciona? Primero, la máquina nos muestra por pantalla la pregunta, ¿funciona la lámpara? Nosotros introducimos datos por teclado. Podemos poner sí, podemos poner no, podríamos poner otra cosa. Si pusiéramos otra cosa, lo que veríamos es que la máquina nos dice, no entiendo la respuesta, y pararía. En caso que le dijéramos que sí funciona la máquina, sí funciona la lámpara, nos diría, sí, estupendo, no tengo ningún consejo. En caso que dijera no, nos haría la siguiente pregunta. ¿Está enchufada la lámpara? Si decimos algo incoherente, nos diría que no nos entiende. Si decimos que no está enchufada, nos diría la solución es que enchufe su lámpara. Si dijéramos que sí está enchufada, nos diría ¿el foco está quemado? De nuevo, nos podría decir que no nos entiende si no decimos sí o no. En el caso de que dijéramos no, no está enchufada, el foco está quemado, nos diría compre una nueva lámpara. Y en el caso de que digamos quemado, nos diría que la solución es reemplazar la bombilla. Evidentemente estamos frente a un algoritmo muy sencillo, pero podemos ver que tiene una serie de pautas conversacionales con el objetivo de llegar a un determinado estado, que es el de corregir y que la lámpara funcione. En este caso, este algoritmo, ¿qué datos usa? Usa nuestra entrada, nuestro sí, nuestro no. Esos son los datos de este algoritmo inteligente conversacional. No obstante, podemos pensar que cualquier entrada de datos puede ser útil para ser automatizada dentro de cualquier metodología de ciencia de datos. Estos son algunos ejemplos reales. En el caso de medicina, en el caso de Oncora Medical, han demostrado que con datos, con más de 50.000 ejemplos de pacientes que han recibido quimio y radio, pueden automatizar un nuevo tratamiento para un nuevo paciente. En el caso de logística, UPS o también la tecnología de GPS, de cuando queremos ir a algún sitio, lo que se hace es capturar información de datos de tránsito, meteorológicos, etcétera, para optimizar cuál es la ruta en la cual llegaríamos a nuestro destino en menor tiempo. En el caso de deportes, podríamos decir que podríamos utilizar información sobre diferentes jugadores y el rendimiento que han tenido para optimizar y decir cuál sería una posible distribución de jugadores dentro de un partido de fútbol. Como podemos ver, todos comparten algo común y es el uso de datos para aplicar un algoritmo que analice automáticamente estos datos y optimizar algo, un objetivo, que podría ser el tratamiento de quimio, la mejor ruta para minimizar el tiempo hacia el destino o la formación de un equipo que maximiza las probabilidades de victoria. ¿Qué datos podemos utilizar? Podríamos utilizar datos de audio. Ahora tenemos el caso de la Alexa, de Siri, tenemos sistemas conversacionales donde podemos hablar, automáticamente se reconocen nuestras palabras. Eso sería un algoritmo inteligente de ciencia de datos y luego podría haber un algoritmo que se comunicara con nosotros. O podríamos utilizar el texto como una entrada para analizar de forma automática y que un sistema inteligente nos dijera cuál es el tópico, nos respondiera preguntas sobre este texto, nos dijera si la opinión de este texto es una opinión positiva, negativa, el sentimiento de la persona que nos ha escrito este texto. O podríamos utilizar, como en el caso de reconocimiento facial, podríamos utilizar una imagen como entrada de un sistema inteligente.
Esto, a modo intuitivo, es una forma sencilla de decir cómo se forman las imágenes. Pensemos que existe el mundo real, sobre este mundo real hay una incidencia de la luz, esta luz se refleja sobre la superficie de los objetos y viene a nuestro dispositivo, que sería la cámara, y esta cámara filtra las frecuencias del espectro visible que llegan, capturando la cantidad de información de color rojo, verde, azul de cada punto de la escena en relación a nuestra imagen. Con lo cual, mediante una cámara digital, lo que obtenemos es una imagen digital de una escena real, que sería esto de aquí. Aquí, si vemos este ejemplo sencillo, aquí todos podemos ver a la izquierda abajo una distribución de intensidades de color, no con mucha definición, con muy poquita resolución, pero podemos ver claramente que hay un perro. En el caso de un ordenador, cada uno de estas intensidades sería un número, con lo cual lo que introducimos es una matriz numérica al ordenador. Y lo que queremos, mediante el análisis de esta entrada, que es una imagen, es implementar un algoritmo que aplique la fórmula matemática para ver que ciertas distribuciones de números dentro de esta imagen corresponde a la presencia de un animal, como puede ser un perro. Y este es el caso en el cual estamos dentro de visión por computador. Una técnica de inteligencia artificial donde la entrada son datos visuales, matrices numéricas. Bien, ¿qué se puede hacer con la visión por computador? La visión por computador está permitiendo recientemente que los coches naveguen de forma autónoma. Están permitiendo detectar de forma eficiente tumores en imagen médica. O, en el caso que hacemos en nuestro grupo de investigación en el comportamiento humano, sin necesidad de ningún sensor portable, podemos detectar y seguir las manos y decir que ciertas trayectorias de comportamientos corresponden a la frase necesito más información en el lenguaje de signos. Estos son algunos de los ejemplos de la visión por computador. Y ahora que sabemos un poquito más de la ciencia de datos y cómo la visión por computador es inteligencia artificial, algoritmos para decidir algo de forma inteligente dentro de esta matriz numérica que son las imágenes, podemos hablar un poquito más dentro del contenido de esta caja negra para explicar cómo se realiza el reconocimiento facial. Y esto sería este esquema de aquí. Veamos que lo que tenemos es un sistema inteligente, que sería esta parte central, tenemos una entrada, que sería un conjunto de imágenes, el vídeo del sistema de videovigilancia, y hay una serie de pasos inteligentes. El primero es detectar si hay una cara, la cajita verde. Esto ya lo vemos en muchas de nuestras cámaras digitales, ya vemos cuando nos detecta que hay una cámara, nos detecta que estamos con los ojos abiertos y sonrisa para disparar la foto, estaríamos aplicando exactamente lo mismo. Detectamos la cara, detectamos dónde hay puntos de interés como ojos, nariz y boca, se suele hacer un paso, que es un paso que se suele llamar normalizar, alinear los datos. ¿Por qué? Porque si ponemos todas las caras alineadas frontales en el mismo punto de vista, sería más fácil compararlas entre ellos. Y luego hacemos el último paso, que sería comparar esta cara detectada, alineada y dónde están sus puntos, cómo se compara con todas las otras caras que hay en la base de datos, para de forma matemática decir con una determinada probabilidad cuál es la persona que está aquí, Sergio, en este caso. Hay muchas formas, y este es solo un ejemplo de hacer reconocimiento facial, muchas formas de reconocer quién hay y de mecanismos de poner inteligencia a cada uno de estos pasos de aquí. Podríamos decir, de hecho, que podríamos aplicar una a cada uno de estos pasos. Y para no entrar en mucho detalle, comentar simplemente que lo que se suele utilizar mucho en la actualidad es el caso de las redes neuronales profundas, los algoritmos de la inteligencia artificial más reciente y que están proporcionando una tasa de reconocimiento extremadamente fiable, en muchos casos de la inteligencia artificial superando a los usuarios humanos. Sin dar mucho detalle, simplemente decir que una red neuronal profunda, o deep learning, como se le suele llamar, es un modelo matemático bioinspirado y que tiene millones y millones y millones de parámetros, realiza millones de operaciones con el objetivo de decir que de esta entrada, que hay un montón, hay un vídeo, hay una determinada probabilidad de tener en este cuadradito una cara. Y lo mismo para decir que de esta cara hay estos puntos faciales. Y lo mismo para decir que de estos puntos faciales hay que hacer una transformación para alinear la cara. Y lo mismo para decir finalmente que de esta cara
hay Sergio con un 98% de probabilidad. No quiero entrar en más detalle técnico, pero hay que decir que esta tecnología funciona extraordinariamente bien y ahora la podemos ver, aunque no la conocemos, en nuestra vida diaria en multitud de aplicaciones. En creatividad y en muchas aplicaciones vemos cómo ahora podemos cambiar atributos faciales, género, ropa, nuestra edad, en diferentes aplicaciones con el móvil. En medicina, en particular, nosotros la estamos utilizando para determinar si una cara puede tener una expresión de dolor, para intervenir en caso de personas en cuidados intensivos, o de ver si una persona está atendiendo a una tarea de neurorehabilitación, con lo cual tenemos aplicaciones en salud, o en seguridad, como lo que estamos tratando hoy. Podemos ver, se puede verificar de forma automática los pasaportes en los aeropuertos analizando la cara, diciendo si esta persona se parece mucho a la persona que está pasando el control de seguridad. Y más concreto, hoy, hablando de reconocimiento facial en videovigilancia, podemos ver que hay una cantidad de aplicaciones para el bien común. Entre ellas podríamos listar que nos permite de forma automática encontrar a una persona perdida, una persona que sufre de demencia y que no sabe volver a casa, un niño o una niña pequeña, alguien que ha sido secuestrado. Podemos determinar si una persona necesita ser atendida porque siente dolor. Podemos analizar la identidad de una persona para acceder a dispositivos personales, podemos identificar criminales, podemos mantener control fronterizo mediante mirar los permisos y el reconocimiento facial, podemos mantener seguridad ciudadana, viendo si alguien está atracando, entrando en un sitio de forma indebida que está privado, haciendo un comportamiento anómalo, produciendo determinada agresión. Toda esta tecnología, hay miles de evidencias de buenos usos reales que evidencian el potencial y el buen uso. Vamos a ver un poco desde un punto de vista histórico dónde se empezó a poner a la práctica esta tecnología que ha estado muchos años a nivel de laboratorio. Uno de los primeros casos fue el caso de análisis de reconocimiento facial en fútbol americano en Florida en el año 2001. Esto fue antes del atentado del 11S y lo que se quería intentar averiguar era, ¿podemos detectar determinados sospechosos entre un conjunto de más de 70.000 asistentes al partido de fútbol? El resultado fue ambiguo, pero muy prometedor. Se detectaron más de 10 sospechosos por delitos menores que realmente se verificó que estaban ahí, que estaban en la base de datos, pero no se aplicó a la práctica porque había determinadas dudas y los datos a nivel visual eran un poco borrosos, la calidad no era la perfecta y los métodos no estaban suficientemente avanzados, pero abrió puertas a demostrar la viabilidad que tenía la tecnología, a la vez que abrió debate en relación a la preocupación a nivel de si cumplía los derechos de privacidad de las personas o no. ¿Cómo está ahora a nivel mundial? Si vemos la técnica de videovigilancia, y muchas de ellas incluyendo reconocimiento facial automático, vemos que en China está actualmente la red de videovigilancia más grande del mundo actualmente. La base de datos contiene entre 20 y 30 millones de sospechosos que son buscados de forma automática y el sistema de reconocimiento facial es capaz de identificar y seguir aproximadamente a unas 1.400 millones de personas. En el caso de Estados Unidos, después del 11S, se incrementó sustancialmente la inversión en sistemas de reconocimiento facial y aunque no hay tanta monitorización como en China, si miramos el ratio, la proporción habitante-cámara sí que es comparable a la de China. Lo que pasa que, igual que en China tiene un enfoque más de la supervisión de masas, en el caso de Estados Unidos tiene un enfoque más de videovigilancia, más en el sector privado. En India hay una previsión de que en los próximos 2 años se posicione como la número 1 mundial a nivel de extensión de reconocimiento facial automático. Y en este caso viene muy justificado por la escasez de los efectivos policiales que hay en el país. Y finalmente también tenemos el Reino Unido, que de forma histórica se ha considerado como uno de los países con más videovigilancia del mundo, aunque no necesariamente de forma automática. Muchas veces ha sido de forma no automática, con monitorización visual y en muchos casos sin monitorizar, simplemente para dar un efecto disuasorio.
Bien, y en España hay algunas evidencias. Sí que hay empresas y hay sector privado que se está aplicando en un entorno más amplio. Podríamos ver que hay un proyecto piloto que se está ejecutando en el aeropuerto de Barajas, que sin necesidad de presentar documentación permite hacer reconocimiento facial automático y permite control en aeropuertos de una forma ágil y segura. O hay un proyecto bastante grande, el proyecto AIMARS, que pretende para el año 2022 que se ponga en marcha un proyecto grande en el cual se permitirá a los cuerpos policiales llevar gafas con realidad aumentada dentro de las gafas, de tal forma que en el display, en la misma material de las gafas, se le proyecte la identidad de las personas, así como la presencia de posibles elementos sospechosos dentro del entorno. Muy bien, y el último bloque a comentar sería, vale, hemos visto que se puede automatizar el reconocimiento facial en sistemas de videovigilancia y que hay multitud de situaciones y hay ejemplos para el bien común que ha sido de gran utilidad. Pero, ¿cómo ha sido la historia? En la historia hay una serie de casos que han saltado las alarmas y que debemos considerar y discutir sobre ellos, porque no siempre se han cumplido las normas de privacidad ni siempre los usos han sido los más buenos desde un punto de vista ético. Con lo cual, vamos a analizar estos aspectos. Y primero de todo, podríamos dar una pequeña definición sobre privacidad. Si cogemos, por ejemplo, la Wikipedia, podríamos ver que se define como el ámbito de la vida personal de un individuo que tiene como propósito mantenerse confidencial. Y si analizamos un poco la historia, durante los últimos 2 siglos han habido diferentes definiciones a nivel de seguridad, a nivel de privacidad, como que es el derecho de permitir a uno estar solo, si se quiere, o el poder elegir cuánta información sobre nosotros mismos queremos comunicar o no a los demás, o nuestro propio derecho de guardar información personal que consideramos que quizás otros podrían utilizar en nuestra contra. Todo esto, aunque parezca evidente que tiene que estar legalizado, no es así en todos los sitios a nivel mundial. En nuestro caso concreto, a nivel de la Comunidad Europea, desde hace pocos años estamos sometidos por ley al GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, que asegura la confidencialidad y la privacidad de nuestros datos. No obstante, esto ha sido muy reciente y realmente, si nos vamos fuera de Europa, la regulación es mínima, incluso inexistente en algunos casos. Vamos a analizar desde diferentes puntos de vista cuáles han sido algunos aspectos discutibles desde el punto de vista ético y de privacidad de esta tecnología. Podemos mirar en el año 2013, en los ataques terroristas de Boston, donde hubieron algunos muertos y centenares de heridos, se aplicó los sistemas de reconocimiento facial y no se pudo reconocer a unos sospechosos que estaban presentes en los datos visuales. El problema fue por diferentes puntos de vista. La tecnología no estaba tan avanzada como el avance significativo que ha tenido en los últimos 5 años, pero además los datos no eran de la mejor calidad. Esto dio un poco de descrédito, pero también abrió posibilidades para su uso y seguir mejorándolos. En los últimos 2 años sí que han pasado una serie de eventos que han generado mucha discusión, sobre todo a nivel de usos. Este mayo del 2020, en la Universidad de Harrisburg, apareció un artículo que decía que podía una imagen conocer de forma % de precisión cuáles de los sujetos que aparecían en una imagen eran criminales o no, y que era universal e independiente de la etnia. Abrió muchísima polémica. De hecho, al poco tiempo desapareció este artículo. Pero es que si se analiza con bastante detalle, hay muchas formas de garantizar un 80%, pero que no tenga ninguna rigurosidad científica ni uso práctico de ninguna forma. Luego también vemos 2 casos que han sido muy importantes en este 2020, los 2 sometidos en el mismo departamento policial del distrito de Detroit, y es que se utilizó reconocimiento facial automático y se culpabilizó a gente de color de delitos que no habían cometido. Esto empezó a hablar sobre el racismo de los sistemas de reconocimiento facial, pero si entramos un poquito más en detalle,
Además de que no podemos permitir que la máquina sustituya a la persona, ya vemos que directamente se culpabilizó el trabajo de la policía al no cotejar y al verificar que había procesos irregulares dentro de las investigaciones. Pero sin entrar en más detalles, son casos de reconocimientos erróneos y que se llevaron a la práctica a nivel policial. Otros problemas que estos también están enfocados desde un punto de vista de discriminación étnica, fue en 2015, cuando Google se disculpó de forma pública porque cuando puso su software de reconocimiento facial, vio que éste identificó a 2 personas negras como gorilas. Hay más casos. En febrero del 2018, un artículo comparó de forma exhaustiva los softwares públicos y privados más importantes a nivel mundial de reconocimiento facial de Microsoft, IBM, Face++, etc. Y se vio de forma cuantitativa que los sistemas reconocían de forma mucho más precisa hombres caucásicos en comparación a mujeres de color. Otros casos más englobados a nivel de violación de privacidad y de malos usos, desde 2016 la empresa Faceception de Israel tiene en su página información con un software de reconocimiento facial es capaz de detectar si la persona es un criminal, un jugador de póker, un pedófilo, un terrorista, un jugador de bingo o si tiene un cierto nivel de inteligencia. Evidentemente es sorprendente, abre un debate ético, pero además abre un debate científico que bajo mi punto de vista tiene poco de debate, ya que la rigurosidad científica, en el caso de que exista, es extraordinariamente mínima, injustificable. En octubre del 2017, el artículo Gaydar de la Universidad de Stanford publicó que su software de reconocimiento facial detectaba la orientación sexual de una persona que aparecía en una foto con un 80% de precisión, mejor que los humanos. La primera pregunta que nos hacemos es, puede haber una parte científica a discutir, pero otra, la necesidad de este uso y evidentemente los autores fueron demandados por varios grupos en defensa de los derechos humanos. ¿Qué está pasando? Evidentemente todo esto genera una alerta que no podemos desatender y aunque veamos que hay una cantidad de potenciales usos buenos, hay una serie de usos que generan alerta. Entonces vamos a hablar mínimamente de los fallos técnicos y los fallos humanos. Evidentemente hay fallos técnicos, pero tenemos que entender un poco la tecnología. El primer fallo que podemos decir es sobre bases de datos, datasets sesgados. ¿Qué significa esto? Significa que los algoritmos de inteligencia artificial aprenden de datos, igual que nuestros niños, como he dicho antes, aprenden de datos. Estos datos se proporcionan por las empresas, por los investigadores que generamos unos datos y los facilitamos al sistema de inteligencia artificial para que aprendan bajo nuestras reglas, bajo nuestros datos. Evidentemente esto genera un sesgo y si nuestro sistema de inteligencia artificial nunca ha visto una persona de color, seguramente cuando pongamos a reconocer a la persona de color, seguramente pueda dar un resultado completamente aleatorio. Esto significa que si proporcionamos un conjunto de datos, estamos haciendo que tenga un sesgo, que la inteligencia artificial proporcione una respuesta, puede ser muy aceptable sobre estos datos, y algo aleatorio o no controlable sobre otros tipos de datos, lo cual implica que las minorías salen perjudicadas, porque los sistemas de inteligencia artificial no han sido aprendidas para trabajar bien sobre estos datos. Con lo cual, lo primero es plantearnos cuál es la aplicación, cuáles son nuestros datos, cómo queremos que funcione. Y hay muchas preguntas que hay que hacerse para trabajar de forma correcta con estos sistemas antes de ponerlos a la práctica. Independientemente que desde el punto de vista ético y científico se trate todo de forma rigurosa, también hay que tener en cuenta que las precisiones pueden no ser el 100%. Hay diferentes cámaras que cuando llueve, cuando nieve, cuando llega una resolución que no sea muy buena, que se vea difuminado, nuestros ojos no sepan decir quién hay en una persona y un sistema de inteligencia artificial seguramente tampoco. Entonces hay que tener en cuenta que cuando se hace un análisis de fiabilidad de un sistema y nos da un 100%, no es lo mismo a nivel de laboratorio que cuando este sistema se mueve en un entorno real. Su comportamiento puede ser completamente diferente. Esto implica que no podemos tratar estos sistemas, los conozcamos o no, como cajas negras, porque hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta.
Y esto también nos lleva al caso del fallo humano. Y el primer fallo es la falta de conocimiento en las técnicas del reconocimiento facial. No podemos pensar que la máquina sustituye a la persona. Primero porque no lo hace, primero porque es la persona la que tiene que asumir cierta responsabilidad, tiene que entender cómo funcionan estos métodos y tiene que formar parte del proceso. Desde que se crea hasta que se usa y para saber exactamente cómo podemos considerar las respuestas de estos sistemas. Evidentemente, esto no quita que haya habido y hemos visto una serie de malos usos desde el punto de vista ético de esta tecnología y que requieren no solo informar, sino que requieren una regulación. Con lo cual, hay un debate amplio en relación a esta tecnología y hay unos primeros resultados. Una primera consecuencia es la retirada del mercado de gran parte de tecnologías de reconocimiento facial. Por ejemplo, en 2019 Google anunció que no vendería más sus sistemas de reconocimiento facial hasta ser regulado. Ojo, no estamos diciendo que desde el punto de vista ético no consideren útil la tecnología, pero muchos sectores están considerando que la tecnología de reconocimiento facial está avanzando extremadamente más rápido que su regulación y esto genera dudas. Más recientemente este año, IBM, Amazon y Microsoft se han sumado a la iniciativa y han parado la venta de su sistema de reconocimiento facial, básicamente también justificado a la falta de regulación. Hay que tener en cuenta también que estos gestos son simbólicos. Estas acciones son muy interesantes, pero están generadas por empresas cuyo principal modelo de negocio no es el reconocimiento facial. Y aquellas empresas que se dedican al reconocimiento facial de forma exclusiva no han parado su negocio. Y hay una estimación de que hasta el año 2025, como mínimo, crezca de forma significativa el desarrollo y la puesta en práctica de esta tecnología. Aquí podemos ver a la derecha un ejemplo del gran incremento en el número de patentes relacionado con la tecnología de reconocimiento facial. ¿Qué otras consecuencias ha derivado? Estos malos usos han puesto en práctica la discusión sobre los sistemas de reconocimiento facial son racistas. Y mucha comunidad científica ha generado la alarma, lo cual, bajo mi punto de vista, es muy útil, de que todos somos responsables, incluidos los científicos, de cómo estamos generando esta tecnología y cómo la estamos poniendo a la práctica. Y, de hecho, muchas bases de datos que se han hecho públicas, no solo en reconocimiento facial, en muchísimas de las áreas de la inteligencia artificial, se han retirado del mercado porque se han analizado que los mismos sesgos que tienen las bases de datos de reconocimiento facial, que no incluyen minorías, incluyen el mismo tipo de no inclusión o de sexismo dentro de otras bases de datos. Evidentemente esto no ha sido intencionado, pero se ha demostrado que tener unas bases de datos sesgadas hacen que los sistemas de inteligencia artificial funcionen de forma sesgada, lo cual los inhabilita a la práctica. Hay ejemplos, por ejemplo, de bases de datos genéricas que lo que intentan hacer es que la inteligencia artificial diga de forma automática de mente debajo qué es lo que está pasando, ¿no? Hay un gato, ¿no? Hay una mesa, hay una silla. Hay algunos trabajos que han mostrado que un sistema de inteligencia artificial de este tipo, cada vez que ve a alguien fregando platos, siempre dice mujer fregando platos. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la base de datos, el 100% o casi el 100% de los casos de personas lavando platos eran mujeres y la red generalizó. Y cuando había un hombre lavando platos, no era capaz de decir un hombre lavando platos. Con lo cual, esta problemática se extiende de forma transversal a gran parte de la inteligencia artificial, fuera del reconocimiento facial. También genera efectos psicológicos, nos están observando, y miedo a la criminalización. Nos observan, no quiero hacer algo cuando realmente lo que yo estoy haciendo no es un acto que tenga que ser acusatorio, como por ejemplo protestas que se han hecho en Hong Kong o Black Lives Matter, donde se les hizo a la población activar los móviles, analizar los vídeos, hacer un seguimiento policial, etc. Y también hay otro tipo de miedo que es el poder represivo que pueden ejercer los gobiernos mediante el uso de esta tecnología. Vemos un problema generalizado, que es que los sistemas desplegados son cajas negras y esto genera una desinformación en la cual, sin transparencia, vamos a sospechar y vamos a tener miedo de lo que desconocemos. Y para acabar esta presentación, vamos sin excesivo miedo, porque lo que queremos hacer es entender estas problemáticas para poner una solución, porque ya hemos visto que igualmente las acciones para el bien común son innumerables. ¿Cómo se prevé que podamos avanzar en el futuro sobre esta tecnología, sobre su regulación?
Yo creo que tenemos que decir que al fin y al cabo es un equilibrio de muchos conceptos. Se ha dado un peso extraordinario a la tecnología cuando solo es uno de los puntos de la imagen global, la cual tiene que tener un equilibrio. Y la base de todo es la sociedad y la cultura. Necesitamos una sociedad responsable y madura. Tenemos que informar a la población. ¿Qué es la inteligencia artificial? Hemos puesto al alcance de todo el mundo tecnología que tiene tras ella ciencia de datos e inteligencia artificial, que es muy potente, que permite hacer muchas cosas, y no hemos informado exactamente de qué es, cómo funciona, lo que permite hacer y posibles implicaciones. Esta tecnología analiza nuestros datos, estamos cediendo nuestros datos, saben lo que hacemos. Podemos hacer malos usos que podrían perjudicar a terceros sin saberlo, pero por otro lado tiene muy buenos usos. Tenemos que informar de todas las posibilidades que tiene, pero tenemos que ser conscientes de que estamos poniendo una herramienta muy potente a las manos de la población. Y todos podemos hacer algo, todos tenemos una responsabilidad para permitir que esta inteligencia artificial sea inclusiva, hacerlo de forma responsable y permitir transparencia y usos éticos. Tenemos que generar confianza e informar de esta tecnología si realmente creemos que tiene beneficios y queremos que sea aceptada y usada para el bien común. La tecnología. Estamos diciendo que es lo que más ha avanzado, pero esto no quiere decir que sea 100% fiable. Y en muchos entornos, 99,99% de fiabilidad no es suficiente. Nunca la tecnología puede funcionar de forma aislada. Tenemos que tener en cuenta primero cómo funciona. En este determinado entorno, esta cámara va bien, queremos otra cámara, otro sistema actual, de cámara térmica, de profundidad. ¿Tenemos que seguir trabajando en datos? Sí. ¿Tenemos que seguir trabajando en inteligencia artificial? Sí. ¿Tenemos que seguir trabajando en pensar cuáles son las condiciones reales más útiles para que funcionen para la sociedad? Sí. Hay mucho aún que seguir haciendo y la sociedad tiene que estar informada y formar parte de este proceso. Uno de los aspectos fundamentales que tiene que avanzar para ponerse al nivel de la tecnología es la regulación. Y la política tiene un papel fundamental en legislar el uso adecuado de los sistemas de reconocimiento facial. Al menos, y durante los últimos años, en España estamos amparados por la regulación europea, el GDPR, que nos define la privacidad y la protección de datos. Es necesaria una revisión periódica y estaría muy interesante introducir la participación ciudadana, pero tenemos una regulación que es obligatoria a nivel legal en los países de la Unión. Desafortunadamente, fuera de la Unión Europea, la regulación es mínima en el caso de que exista. Para que veamos exactamente cómo nos protege, ahora nosotros tenemos estos derechos del GDPR actualmente. Las empresas, terceros o nosotros, cuando solicitamos datos, estamos obligados a asegurarnos en la transparencia e imparcialidad sobre la población. Se ha de informar y dejar claro el propósito de la captura de esa información. Tenemos que minimizar los datos recolectados a los mínimos necesarios para el objetivo, asegurar que los datos sean precisos y actualizados, establecer el tiempo de uso de los datos personales al propósito y asegurar la confidencialidad y privacidad de los datos. Y finalmente, para terminar, evidentemente hay un aspecto ético dentro de esta balanza y este equilibrio en el cual nos tenemos que plantear en qué situación estamos, dónde queremos ir, las aplicaciones que vale la pena, los usos que queremos limitar, que los casos positivos superen los negativos y generar un debate ético alrededor del uso de la tecnología de reconocimiento facial, privacidad y videovigilancia. Y la última diapositiva para finalizar a nivel de conclusiones o de lecciones aprendidas sería que la videovigilancia lo que nos permite es analizar vídeos para evitar situaciones de peligro y garantizar nuestra seguridad. Y la tecnología automática que tenemos actualmente hoy en día en videovigilancia es el reconocimiento facial. Una biometría que se centra en visión por computador, que es inteligencia artificial, análisis automático de datos y que permite reconocer personas que aparecen en una imagen. ¿Cuál es la inteligencia artificial más avanzada que tenemos hoy en día? Las redes neuronales profundas, o lo que se llama Deep Learning, que es la tecnología más actual de inteligencia artificial, no solo en el reconocimiento facial, sino en prácticamente de forma transversal en todas las áreas de la inteligencia artificial de la actualidad. Cuando vamos al reconocimiento facial, vemos que la historia está llena de ejemplos que ha tenido fallos técnicos,
fallos humanos y malos usos de la tecnología de reconocimiento facial que nos ponen en alerta. Y hemos visto que esta tecnología de reconocimiento facial nunca puede funcionar de forma aislada y que tenemos que introducir al usuario desde la creación de la tecnología a su uso. Tiene que estar partícipe dentro de todo el ciclo del proceso. A pesar de esto, vemos que las posibilidades para el bien común de esta tecnología son ingentes, pero la desinformación y la falta de regulación de una tecnología que ya hemos hecho accesible a todo el mundo genera serios problemas en relación a su uso. Por eso quiero terminar con estas dos palabras en rojo, porque son las que, bajo mi punto de vista, requieren más atención: informar y regular. Con esto acabo la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sergio. Una presentación creo que muy interesante. De hecho, vamos, ya se ha producido en